Bianca, una niña gentil, amigable, algo extrovertida y todo lo que se podría desear de una niña pequeña de 6 años, común y corriente, pero las cosas cambian, ella no volvió a ser la misma después del incidente con su padre. La madre de Bianca, Naomi, también fue víctima, pero de los maltratos de este. Ella, cansada del abuso, se fue a vivir a los límites de una pequeña ciudad, pero no contaba con el dinero suficiente para alquilar siquiera un cuarto, así que junto a su hija, se fueron a vivir a una casa abandonada algo rústica, casi cerca de un pequeño lago. Es aquí donde su historia comienza. ¿Quién podría mudarse a esa casa?, se preguntaban los vecinos y personas de los alrededores. Después del horrible homicidio que había ocurrido en aquel lugar, nadie se atrevía a poner un pie en la propiedad. Sin embargo, Naomi ignoraba esto. Después de todo, ese lugar era la casa de su abuelo, en donde antes vivía junto a su madre, padre y hermano. Ella aún no podía creer que había regresado a aquella casa, donde pasó todo. Meses después. «Vamos, Bianca, se te hace tarde para ir a la escuela», decía su madre mientras agarraba las llaves del auto. «Ya voy, mamá», respondió la pequeña alegremente y con notable emoción. Descendió de las escaleras con una sonrisa. El primer día de clases le hacía mucha ilusión y no podía evitar demostrarlo. Ya en la entrada de la escuela, Bianca se despidió de su madre con un abrazo, pero la ilusión de una nueva escuela se desvaneció de poco en poco. Ahora temblaba ligeramente, no quería soltar a su madre, como es natural en los niños, tenía miedo. «No te preocupes, vamos a estar bien, estamos muy lejos de tu padre. Es imposible que nos busque aquí», le susurró Naomi, mientras la abrazaba con fuerza. La pequeña esbozó una pequeña sonrisa y se quedó un poco tranquila. A pesar de los acontecimientos pasados, intentaban llevar una vida tranquila y normal. Debido a que Bianca aún parecía afectada por lo ocurrido con su padre, Naomi decidió buscar ayuda profesional para ayudar a su hija. Por cuestiones de trabajo, las citas con el psicólogo se hacían únicamente los fines de semana, en donde ella contaba con el tiempo suficiente para encargarse de su hija. Entre semana debía trabajar como mesera hasta tarde para así sostener a su hija y a la casa. Ella desconfiaba de las niñeras, no le gustaba que nadie se encargara de su pequeña y prefería hacerlo por su propia cuenta. Sin embargo, por cuestiones tuvo que arreglárselas y dejar a su pequeña a cargo de otra persona. Ahora la encargada de cuidar de su pequeña era la señora Johnson, vecina y amiga de su difunta madre. A Bianca le encantaba estar al cuidado de aquella señora, adoraba que le contara historias, especialmente de cómo era su abuela, incluso le contaba cómo era su madre de pequeña. Sin embargo, para la pequeña resultaba curioso que la mujer apenas hablara de su tío. Aparte, la señora Johnson guardaba muchas reliquias, cosas antiguas e interesantes como muñecas de porcelana y cajas musicales, las cuales le resultaban fascinantes a la pequeña. Un día la señora Johnson tuvo un asunto familiar, por lo cual no se encontraba disponible para cuidar de la pequeña. Aunque Naomi buscó casi desesperada a una niñera, no pudo encontrar a nadie que cuidara de ella. Llevarla al trabajo no era una opción, ya que no podía estar al pendiente de su hija, y era probable que sus jefes se molestaran. Sin más opción y con un poco de temor, decidió dejar a Bianca sola en casa por primera vez. «Cariño, aquí dejo la comida por si más tarde te da hambre», dijo la mujer. «Claro, pero primero lo calientas en el microondas. Debes tener mucho cuidado, princesa». Le besó la frente al tiempo que tomaba las llaves del auto, se acomodó el abrigo y se acercó a la puerta. «Espero llegar temprano», pensó para sí misma. «Me tengo que ir, cuídate». Nuevamente le besó la frente y le dio un abrazo. Antes de irse se aseguró de dejar la puerta bajo llave. Sin su madre en casa, Bianca no tenía mucho que hacer. Inicialmente se decidió por jugar a las muñecas. De vez en cuando cantaba una que otra canción, pero el no aburrirse era inevitable. «¿Ahora qué hago?», pensó Bianca mientras miraba el techo. «Ah, ya sé», dijo en voz alta, mientras se incorporaba de un salto. Prendió las luces, buscó su cartuchera y un cuaderno para ponerse a dibujar. Ya en la mesa, junto a los materiales que encontró, comenzó a garabatear y a la vez entonar canciones. Todo permanecía en una calma un tanto inquietante, pero no duró mucho. «Me gustan tus dibujos, Bianca», dijo una voz. La pequeña levantó la vista, dejó de cantar y soltó el lápiz que tenía en su mano. «Oye, ¿estás bien?»,
Se escuchó nuevamente, pero no hubo respuesta por parte de la niña. Simplemente Bianca se había quedado helada, no sabía si correr a encerrarse en su habitación, gritar o simplemente ignorarlo. Veo que te asusté, perdón. No te preocupes, no me asustaste, respondió después de pensarlo 2 veces para contestarle. ¿Cómo te llamas?, preguntó algo nerviosa. Mi nombre. Al decir esto, si aquella entidad se mostró tal y como era ante los ojos de la niña, esta se asustó un poco ante la apariencia de aquel ser. Sus brazos estaban algo heridos al igual que sus labios, y tenía los ojos vendados. Me llamo Alonso, un gusto en conocerte, dijo mientras le extendía la mano y sonreía amigablemente. Un silencio sepulcral reinó en la habitación, ella no sabía qué hacer, le daba miedo el solo pensar estrechar la mano de esa cosa. Mi apariencia te asustó, ¿verdad?, dijo aquel ser. No, respondió Bianca mientras lo miraba, no quería parecer grosera o miedosa, por lo que forzó una pequeña sonrisa. ¿Por qué tienes los ojos vendados? ¿Por qué tus brazos están heridos?, preguntó, ya que la curiosidad la mataba en ese momento. Bueno, eso te lo diré más adelante, por ahora eso es como un pequeño secreto, respondió. Bianca se había quedado sin más que decir, ahora una extraña sensación le recorría el cuerpo, se limitó a contestar con un simple está bien. Después de aquella respuesta ninguno de los dos dijo palabra. Alonso, al percatarse de que la pequeña temía su presencia, optó por irse. La entidad se dio la vuelta dispuesto a marcharse. Hasta luego, susurró, pero Bianca no quería que él se marchara, ya que finalmente había encontrado a alguien que la acompañase en ese momento. Quédate, no me dejes sola, tengo un poco de miedo, dijo ella. Él, al escucharlo, sonrió de oreja a oreja, su sonrisa resultaba un tanto perturbadora, sin embargo él no deseaba asustar a la niña, por lo que su expresión se desvaneció rápidamente, se dio media vuelta y mientras miraba a Bianca le mostró una sonrisa amigable. A diferencia de lo que Alonso pensaba, ganar la confianza de la niña había sido fácil, sí, quizás demasiado fácil para su gusto. Pero ¿quién era esa persona que le hablaba con tanta confianza a la pequeña Bianca? ¿Un amigo imaginario? ¿Un fantasma? Iré a ver qué hora es, pensó la pequeña mientras se levantaba del sofá. Luego de ver la hora, volvió a sentarse. Ya son las 10. Mi mamá ya debería de estar aquí, susurró mientras miraba hacia la ventana. Alonso simplemente la miró con curiosidad. Minutos después sonó el claxon de un auto. Bianca rápidamente se asomó a la ventana y vio que era su madre, la cual había regresado de trabajar. Fue corriendo hacia la puerta para recibirla con un fuerte abrazo. Alonso la observó y al notar aquella escena simplemente se fue. A la mañana siguiente la pequeña Bianca se puso a dibujar mientras su madre preparaba el desayuno. Hola Bianca, se escuchó. La pequeña levantó la vista un poco confundida, pero al reconocer su voz le devolvió el saludo. Veo que aún no has desayunado, dijo algo preocupado Alonso. Ella solo dio un pequeño suspiro. Le había molestado un poco que su nuevo amigo la distrajera de su actividad. Él, al darse cuenta de la sensación que había causado en la pequeña, desapareció. Vamos Bianca, ven a desayunar, ahora la voz de su madre llamándola. Ya voy, replicó la niña dejando sus colores y el dibujo a medio hacer encima de su pequeño escritorio. En la noche, Bianca aún estaba terminando su dibujo, no lo había terminado en la tarde dado a la soledad y el aburrimiento, por ello había optado por tomar una siesta. Después de estar garabateando sobre la hoja terminó su dibujo, lo tomó en sus manos y lo contempló, finalmente sonrió satisfecha con su trabajo, bajó las escaleras hasta la cocina y pegó su obra de arte en el refrigerador. Su madre, la cual se encontraba cocinando, se percató del dibujo que estaba pegado en la nevera, se sobresaltó un poco y le dirigió la mirada a su hija. ¿Quién es él?, preguntó su madre algo intrigada. Bianca no supo qué responder, no estaba segura de contarle sobre su nuevo amigo. Solo díselo, susurraron en su oído. La pequeña abrió la boca, pero la cerró de inmediato, aún no estaba del todo segura como para contárselo. ¿Es un amigo tuyo?, preguntó la mujer mientras se acercaba para contemplar mejor el dibujo. ¿Es sangre lo que le sobresalen de sus vendas?, interrogó ella algo sorprendida y un poco perturbada. Sí, quizás esa sería la palabra correcta.
Bianca, su hija, simplemente optó por el silencio e irse a su habitación. Naomi, preocupada por la actitud de su hija, decidió guardar el dibujo al día siguiente y sin pensarlo dos veces o detenerse a intentar hablar nuevamente con la niña, decidió ir a consultar con el psicólogo de esta. Bien, quédate aquí en la sala de espera, Bianca, yo hablaré con tu madre, dijo Susan, su psicóloga. Ya en el consultorio, Susan vio la cara de preocupación de la mujer, lo cual le resultó realmente extraño, ya que en las últimas sesiones habían logrado un buen avance. ¿Qué es lo que pasa con Bianca?, preguntó mientras se acomodaba los anteojos. Revisaba el expediente. Mira esto, dijo Naomi sacando de su bolso el dibujo de su hija. Susan tomó el dibujo y lo miró con mucha cautela. ¿Es su amigo imaginario, no?, preguntó. Naomi no supo responder, no estaba totalmente segura de que se tratase de un amigo imaginario, conocía a su hija y esta no era de hacer ese tipo de cosas. Susan sacó del cajón de su escritorio un folder con la suficiente información necesaria para entregársela a esta. En el caso de su hija, un amigo imaginario es normal, ella que está en la edad normal de tener uno, aún más si se siente sola en casa o en la escuela, argumentó, pero si aún tienes una duda o algo así, ahí está todo lo que necesitas sobre este tema. Si no te parece suficiente puedes llamarme, ya sabes cuál es mi número, prosiguió. Voy a hablar un momento con su hija, ok, dijo mientras se paraba de su asiento y abandonaba el consultorio. Después de una larga plática con la pequeña, Susan sacó de su bolsillo derecho el dibujo que Naomi le había entregado. Dime, ¿quién es él? ¿Y qué es lo que le sobresalen de sus vendas?, preguntó. Bianca al principio no quiso responder. Vamos, puedes decírmelo sin miedo, comentó Susan con una sonrisa. La pequeña simplemente la miró por un momento. Es sangre, respondió mientras agachaba la cabeza. Susan la miró algo extrañada. No era normal que un niño a esa edad tuviera ese tipo de pensamientos, por ello formuló un porqué. Es su apariencia, la apariencia de él, dijo repentinamente la pequeña. Susan se estremeció ligeramente, ahora sentía una extraña curiosidad por el amigo imaginario de la pequeña. Había algo que le resultaba extraño. ¿Y él, cómo se llama? Se llama Alonso, respondió la pequeña mientras alzaba la mirada. Hubo una larga pausa. Bien, creo que fue suficiente por hoy, dijo esta mientras abandonaba el consultorio. Luego de aquella consulta, Bianca y su madre se retiraban del lugar. Adiós. Hasta la próxima, Susan, gritaba la pequeña Bianca. Hasta la próxima, pequeña, respondía esta mientras hacía un signo de adiós con la mano. Desde aquella consulta e información que le dieron, Naomi comprendió que los niños a la edad de Bianca suelen tener amigos imaginarios o en otras palabras amigos invisibles, lo cual era algo relativamente normal y por tanto, no tenía nada de qué preocuparse, pero cometió un gran error. La falsa confianza que le había otorgado la psicóloga le hacía pensar que los comportamientos normales e inofensivos de su niña y de su dichoso amigo imaginario no eran nada peligroso y que pronto ella los superaría. Ahora estaba ciega a las advertencias que denotaba el comportamiento de Bianca. Por otro lado, Alonso no se presentaba ante la pequeña cuando está al cuidado de la señora Johnson, a menos de que ésta la deje sola por un momento. Por el contrario, sí se presentaba ante ella cuando estaba junto a su madre, cuando se encontraba sola en casa y rara vez en la escuela. Alonso, bueno, el amigo imaginario de su pequeña hija, dejó de ser una preocupación más para ella, por ahora. Por un buen tiempo las cosas estuvieron bien, pero lo inevitable comenzó a manifestarse poco después de que la pequeña cumplió los 7 años. El comportamiento de Bianca se estaba transformando, había cambiado, pero Naomi permanecía ciega ante aquella situación. Por alguna extraña razón no podía percatarse de los bruscos cambios de actitud que ocurrían en su hija. Sin embargo, las llamadas de una de las profesoras de la escuela de su niña le hizo darse cuenta de la realidad, hecho que significa un trago amargo para la mujer. Bien, señora Anderson, pase y tome asiento, dijo la señorita Romero, profesora de la niña. Está bien. ¿Me puede decir qué es lo que pasa con mi niña?, habló la mujer mientras tomaba asiento. ¿Usted está al tanto de ella? ¿Está al tanto de que su niña tiene amigos imaginarios? ¿Está al tanto de que el comportamiento y actitud de su niña cambió? ¿Está al tanto de sus notas?, interrogó mientras sacaba los dibujos que en todo este tiempo hacía su alumna. ¿Sabe quién es Ghost Dark?, prosiguió mientras le mostraba el dibujo.
Naomi respondió con un no rotundo, ya que no tenía ni idea que era Ibarra o que así su hija llamaba a su amigo imaginario. Por lo visto no está enterada de eso. Bien, cambiemos de tema. ¿Sabe cómo va su hija en la escuela?, dijo la señorita Romero mientras sacaba el registro de notas y se las enseñaba. Naomi no podía creerlo, las notas de su pequeña hija habían bajado tan repentinamente que a ese paso reprobaría el año, pero eso no era todo. También le había informado que ya su niña no era la misma de antes, que no se junta con los demás niños, que solo se limitaba a hablar con él, no prestaba atención en clase, simplemente se limitaba a dibujarlo. Naomi no dijo palabra alguna, agradeció a la profesora por informarle y luego se retiró del lugar. Se encontraba de camino a casa, ya que regresar al trabajo era un intento inútil y estúpido, pero era solo porque no se sentía bien como para ir. Estaba enfadada, no necesariamente con su hija sino con ella misma. Tonta. Se decía para sí, estúpida. Decía mientras golpeaba el timón del auto. Por otro lado, Bianca se encontraba al cuidado de la señora Johnson. Se había presenciado un inquieto día de lluvia. A la pequeña Bianca le gustaba ver cómo caía la lluvia, cómo mojaba el pasto y el cómo quedaba la calle después de que pasara aquello. Luego de unos minutos, sonó repentinamente el claxon de un auto, era su madre, la cual había llegado. La pequeña se dirigía hacia la salida. Yo iré a abrir, tú quédate aquí, dijo la señora Johnson mientras se ponía de pie y se dirigía hacia la puerta, la abrió y de arranque Naomi entró sin más. Nos vamos a casa, decía esta mientras la jalaba bruscamente del brazo. Bianca se había asustado ya que su madre nunca la había tratado así. Mamá. Para allá que me lastimas. La señora Johnson al escuchar aquellos gritos salió en defensa de la niña. Basta ya, Naomi. ¿No crees que ya fue suficiente? Vamos, tranquilízate y toma asiento. Naomi le hizo caso, soltó a su pequeña y esta salió corriendo. Suspiró, tomó asiento y trató de tranquilizarse. La señora Johnson fue hacia la cocina para preparar 2 tazas de café y galletas. Era un aroma muy agradable que se podía percibir hasta la sala. Naomi al oler tal aroma se había tranquilizado, le era muy familiar. Claro. ¿Cómo podría olvidarlo? Era un olor similar a lo que preparaba mamá. La pequeña se encontraba al pie de las escaleras llorando por lo sucedido. No llores, decía Alonso mientras aparecía al lado suyo, pero las lágrimas de la pequeña no cesaban. Si no dejas de llorar no te mostraré qué lugar nuevo descubrí. Bianca al escuchar aquellas palabras suspiró, y se secó las lágrimas rápidamente. En sí, era curiosa, así que no dudó en hacerle caso. Alonso la tomó de la mano y la llevó hacia la segunda planta. Ella sabía que hacía mal al subir, pero era inevitable. Bien, aquí es, susurró. La pequeña solo se limitó a observarlo, y antes de pronunciar palabra alguna, cayó del techo una especie de escaleras que llevaban hacia un ático. Alonso subió. Bianca se encontraba entre la espada y la pared. No era correcto lo que estaba haciendo. No temas, ni que esto fuese pecado. Subió sin más, las luces se encontraban prendidas. Por lo visto, había muchas cajas, también, presencia de polvo y algunas telarañas. Bianca, no dudó en curiosear un poco, y de repente cayó de uno de los estantes, una caja. La pequeña se acercó rápidamente a recoger y ponerlo en su sitio, pero, algo la distrajo, un tipo de álbum fotográfico, había caído justamente abierto. No eres, hizo una pausa, se percató de que se había quedado absolutamente sola, acomodó las cosas rápidamente y bajó como alma que se lo lleva el diablo. Por otro lado, las 2 mujeres se encontraban platicando en medio de la sala, con café y galletas de acompañamiento. Estaban hablando sobre el comportamiento del cual tuvo Naomi. Ella sabía que fue algo estúpido de su parte comportarse de esa manera, pero aún así, no sabía cómo reaccionar luego de que el nuevo amiguito de su hija le estaba causando estos problemas. Señora Johnson. Señora Johnson. Decía la pequeña mientras se acercaba a ella con un álbum de fotos. Mire lo que encontré. La señora Johnson tomó el álbum de fotos. Bianca se sentó junto a ella y, bien, veamos, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Oh, ¿alguna vez te mostré cómo lucía o cómo era tu tío? La pequeña negó con la cabeza. La señora abrió el álbum, buscó rápidamente la foto de él y al encontrarlo, se la mostró. Alonso.
dijo la pequeña entusiasmada. La señora Johnson la miró intrigada y luego recordó que así se llamaba su tío, Alonso. Bianca fue hacia donde estaba su madre y se la enseñó. Mira mamá, la señora Johnson tiene la foto de Alonso. Naomi cogió la foto sin darle mucha importancia a lo que decía su niña. Recordaba vagamente la imagen de su hermano, el cómo lucía. ¿Te acuerdas de aquella foto?, decía la señora Johnson. Naomi no dijo absolutamente nada, estaba contemplando la imagen de su hermano. Oh, miren que tenemos aquí, sacó una foto del álbum en donde aparecía Naomi junto a él, su hermano. Aquella foto se la dio y esta la recibió. Al verla la llenó de nostalgia. Mamá, ¿conocías a Alonso?, preguntó la pequeña, pero sin embargo no tuvo respuesta alguna. Luego de haber terminado el café y galletas, Naomi se dispuso a volver a casa junto a su niña. Se despidieron de la señora Johnson y ya saliendo de la casa, la lluvia había cesado. Se habían ido caminando hasta casa ya que solo quedaba a 2 casas de ahí. Bianca fue la primera en entrar e irse directo a su habitación. Naomi cerró la puerta, dejó las llaves y bolsos sobre la mesa para luego sentarse en el sofá. Después de unos minutos fue a buscar el folder que hace ya un tiempo le había dado Susan. Bien, aquí estás, se dijo para sí. Buscó una hoja en donde decía advertencias o lo que debes de tener en cuenta. Un amigo imaginario se puede volver una preocupación cuando el niño se obsesiona con él, de manera tal que no puede realizar ninguna otra actividad, relacionarse con personas de carne y hueso, se retrase con sus tareas, no quiera salir de la habitación, cambie su temperamento, etc. Claro, como no pude darme cuenta antes si solo hubiera prestado más atención, se dijo para sí misma. Dejó a un lado el folder junto con la hoja, agarró su bolso que estaba cerca de donde estaba y sacó el álbum de fotos. Como me gustaría que estés aquí, murmuró mientras acariciaba aquella foto en donde estaba su hermano. A medida que transcurrían los días, la niña comenzó a tener comportamientos extraños. Déjame. Ya basta. No le hagas daño a mí, ni a mamá, se escuchaba repentinamente en las madrugadas, pero no eran tan seguidos aunque solo le sucedían 2 o 3 veces por semana. Pero, no solo la pequeña Bianca tuvo problemas con él, sino también Naomi. Comenzaba a ver sombras y escuchar risas, lo cual se le hacían muy familiares. Y también, al igual que su hija, comenzaba a tener pesadillas. Naomi, ¿por qué te fuiste sin buscar ayuda? ¿O es que no te importaba mucho?, le decía a alguien dentro de sus sueños. Ella no podía hacer absolutamente nada, y mayormente se despertaba llorando y lamentándose por algo que hizo en el pasado. Algo que no la dejaba ni la dejaría ir, aunque ella había borrado aquello de su memoria. Pero ¿por qué a estas alturas tenía que recordarlo? Bien, esa respuesta ni ella misma lo sabía. Era una nublada y fría tarde de lluvia, el día más hermoso para algunos y trágico para otros. Como siempre, Naomi tenía que ir a trabajar, y la pequeña, ese día, decidió quedarse sola en casa. Su madre se despedía de ella, como de costumbre, sin saber que ese sería el último día en que la vería con vida. Bien, juguemos a algo, decía la pequeña. Alonso no le hizo mucho caso y se disponía a irse. Ghost Duck, le gritó la pequeña para llamar su atención. Ay, no me llames así, solo hazlo cuando estemos en la escuela, pero delante de tu madre y Barra, o cuando estemos solos dime por mi nombre, dijo algo fastidiado. La pequeña no dijo palabra alguna, y no le quedó de otra que ir hacia la sala, para ver la televisión. Alonso la observó por unos segundos, y luego, desapareció. Pasaban las horas. 5, 6, 7 p.m., y aún, mamá no volvía. Bianca, la cual se había quedado dormida, se despertó en medio de la oscuridad, aunque solo la luz de aquel televisor prendido era su guía. Bianca, era la voz de Alonso, su salvador en ese momento. La luz de la sala se prendió, la pequeña Bianca se asustó un poco, pero sabía que Alonso lo había hecho. Se levantó del sofá y se dispuso a prender las demás luces, pero, a medida que iba se prendía uno por uno. Vamos, sígueme, juguemos a algo, decía Alonso, el cual no se había hecho visible ante los ojos de la niña en ese momento. Esta solo siguió a medida de que las luces se prendían. La pequeña pensó que era producto de un sueño, y que aún no despertaba de aquello. Pero estaba equivocada.
Bianca subía las escaleras y ya en el último escalón estaba él extendiéndole la mano. ¿Vienes? ¿Vienes a jugar conmigo el último juego de esta noche? Decía este mientras le mostraba una sonrisa para luego desaparecer. Bianca fue directamente a su habitación, la luz se encontraba apagada y la ventana estaba totalmente abierta, por lo tanto, se podía apreciar la hermosa luna llena de aquella noche. Se cerró la puerta repentinamente y se comenzaron a escuchar una que otra risa. Bien pequeña, juguemos al feo, decía Alonso mientras se hacía visible ante los ojos de la pequeña. Bianca, confiada de lo que él dijo, respondió con un «Está bien, juguemos». Este sonrió y comenzó a colocar sus manos sobre su venda. ¿Te acuerdas de aquella vez que querías saber por qué llevó esta venda? La pequeña asintió. Bien, creo que es el momento de mostrártelo. Al decir aquello comenzó a quitárselo, pero no solamente la venda, sino también sus ojos, dejando ver a la pequeña aquellas cuencas vacías. Bianca quedó horrorizada con lo que vio, comenzó a temblar y a ponerse nerviosa. ¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua?, dijo este en un tono algo sarcástico mientras comenzaba a acercársela. La pequeña tomó su oso de peluche y lo abrazó contra su pecho. ¿Crees que ese simple peluche te salvará de esta?, dijo mientras reía sin ninguna razón aparente. La pequeña gritó con todas sus fuerzas, quería salir de aquella pesadilla que estaba viviendo en carne viva. La señora Johnson, la cual pasaba por ahí, llegó a escuchar aquellos gritos de auxilio de la pequeña, al igual que los demás vecinos, y no dudó en ir rápidamente a casa para llamar a la policía. Luego de unos instantes, Naomi, su madre, la cual había llegado, escuchó aquellos gritos de su pequeña, entró inmediatamente a casa y sin darse cuenta había dejado la puerta abierta. Las luces se encontraban prendidas y la televisión no emitía ningún canal. Lo primero que pensó es que había un intruso en casa y quería hacer daño a su niña o tal vez un ladrón. Fue hacia la cocina y agarró lo primero que vio, un machete, no dudó en cogerlo, y fue directo hacia la habitación de la pequeña. Mientras se aproximaba, los llantos y súplicas de su niña eran aún más fuertes. Gritaba y gritaba. Naomi comenzaba a desesperarse y a ponerse un tanto nerviosa. «Mamá está aquí, cariño, todo estará bien», alcanzó a decir. Llegó, la puerta estaba entreabierta, ella terminó de abrirla por completo. Su desesperación era tanto, que, frente a ella estaba el supuesto intruso, y, sin pensarlo dos veces, clavó el machete en el cráneo de este. Un silencio sepulcral invadió toda la casa. «Fallaste», Naomi parpadeó y efectivamente, sí, falló, el machete, se lo había incrustado por accidente en la cabeza de su propia niña, causando que ésta lance un grito muy débil, propinándole así, finalmente, su muerte. Se comenzaron a oír carcajadas, risas, como si esto se tratase de una broma. Luego, cayó al suelo de rodillas pidiendo perdón. «Oh, hermana, ¿por qué mataste a tu propia hija? ¿Es que acaso no la querías?». Naomi no dijo palabra alguna, estaba en shock. Luego, levantó la vista, y ahí, frente a ella, estaba él. Esta quedó estupefacta. ¿Estaba viendo acaso un muerto viviente? ¿O tal vez está alucinando? Muchas preguntas se formulaban en su cabeza en ese momento. «Eres un maldito monstruo», murmuraba mientras observaba el cadáver de su niña yacida en el suelo. «No, monstruo, tu querida hermanita, por dejarme morir en aquel tiempo cuando intentaba protegerte», reprochó el espectro. «Sé que tu niña no tenía la culpa de nada, pero alguien tenía que pagar por tus pecados, ¿no?». «Ah, no, espera, porque yo debería de sentir culpa si tú misma la mataste», dijo cínicamente. Luego, comenzó a reír a carcajadas. La mujer solo lo miró con desprecio. Alonso, finalmente, se esfumó. Naomi cargó en sus brazos el cadáver de su pequeña hija, retiró lo que le había incrustado, ocasionando así que le salpique y se manche con la sangre de esta. «¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Por qué tuviste que morir?», susurraba mientras le acariciaba la mejilla y veía aquellos ojos vacíos. «Regresa», dijo esta mientras rompía en llanto y la abrazaba con todas sus fuerzas. La policía no llegó en tardar. Naomi llegó a escuchar las sirenas, pero no le importó en lo absoluto. Los policías habían encontrado la puerta abierta, revisaron todo el primer piso hasta que subieron y encontraron una escena desastrosa.
Levante las manos, está arrestada por cometer filicidio. Naomi no reaccionó y seguía abrazando el cadáver de su niña. A los oficiales no les quedó de otra que llevársela a la fuerza. Culparon a Naomi por el asesinato de su propia niña. Fue Alonso, mi hermano, se los juro. Fue él, deben creerme, le gritaba a las autoridades. La llevaron primero a un centro psiquiátrico y le hicieron una serie de interrogaciones. Sin embargo, ella no quiso responder. Al día siguiente le dieron el expediente de Naomi, en donde estaba toda la información necesaria de esta y ahí estaba el nombre de él, del cual Naomi le echaba la culpa a Alonso Henderson, su ya difunto hermano. Los policías se preguntaban, ¿por qué echarle la culpa a un muerto? ¿O acaso es que ya estaba delirando por la muerte de su niña? Era algo estúpido y según debería de asumir toda la culpa. La mujer había llegado a parar en el centro psiquiátrico, ya sea por orden del juez y muy aparte de que psicológicamente no se encontraba bien, por así decirlo. Le habían colocado una camisa de fuerza y dirigido hacia su habitación. En las primeras semanas Naomi se encontraba bien, no había problema con ella hasta que, no eres mi hermano, eres un monstruo, se oía en aquella habitación y retumbaba en los pasillos lo que decía, sea de día o de noche. Solía tener pesadillas frecuentemente y hasta algunas veces no llegaba a dormir para ya no soñar con él o con su niña. A él lo veía siempre en la esquina de su habitación, por lo cual a Naomi le parecía incómodo ver aquellas cuencas vacías. «Desaparece. Vete de aquí», gritaba ella constantemente, pero al final solo conseguía la burla o una sonrisa por parte de este. Un día, Naomi se encontraba caminando por los pasillos de aquel centro psiquiátrico sin saber qué hacer. Había ido a la cuarta planta de aquel lugar, casi nadie subía ahí, ya que se encontraba en mantenimiento, no había habitaciones, ni lunas en las ventanas siquiera. Ella caminó hacia la luz de que le daría finalmente la libertad, hasta que llegó, estaba frente a su propia muerte que la llevaba entre el vacío y el poder estar libre. Naomi, después de haber sufrido mucho, tanto en el pasado como en el presente, y no encontrando sentido a su vida, decide finalmente suicidarse.